Hola, entonces vamos a revisar esta pregunta que ustedes hicieron acá. Bueno, bastantes respuestas. Vamos a ver. La especificación inductiva de los números impares enteros positivos. Eso de positivo es muy importante, ¿no? Porque pues si fueran en todo el rango, pues sería un poco más complicado de hacer, ¿sí? Entonces vamos a ver estas diferentes respuestas. Aquí hay varias cosas con respecto a Diego Sánchez. Es que primero no hace la especificación y segundo no es recursiva. Entonces eso está mal, sencillamente. ¿Sí? Recuerden que estamos hablando de especificación recursiva de datos. ¿Sí? Bien. Es impar, no. La salida de esto debe ser un booleano. ¿Sí? Un texto, muchachos, un texto no me sirve para una validación. Necesito que sea verdadero o falso. Miremos a ver. Si n es igual a 1, entonces n es impar. Si n es impar, entonces n más 2 es impar. Entonces realmente, ¿cómo deberían de colocarlo? Esta especificación está ya mucho más aterrizada. Del primer punto, esto está mucho más aterrizado, ¿cierto? Entonces la voy a colocar como deberían ustedes hacerlo, ¿cierto? ¿Está grabando, profe? Sí. Entonces, muchachos, ¿cómo debería de ser en este caso, ¿cierto? ¿Cómo debería ser en este caso? Entonces, no cogió. Ah, bueno. Entonces, ¿cómo debería de ser? Inicialmente, ustedes tienen ¿cuál es el número impar base de los enteros positivos? 1, ¿cierto? Entonces, ustedes deben partir de allí. O sea, ¿cuál es la idea? Que ustedes puedan construir todos los números impares a partir del 1. ¿Sí? ¿Cómo? Entonces, n pertenece al conjunto de los números impares. No le pongo S, usted le puede poner T, lo que sea. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Ese es el paso base, ¿cierto? Perdón, 1 pertenece a los números de conjuntos impares, al conjunto de los números impares. Ahora, si n pertenece a S, entonces n más 2 pues también pertenece a S. ¿Por qué? Porque en el diccionario un número par. Porque es un número impar. Si a un número impar le suman 2, pues ¿qué tiene? Un número impar, ¿cierto? La especificación de la función, ¿cómo debería de ser? Si coge un número cualquiera, debería de restarle 2. Si es igual a 1, pues es impar. Y si da algo menor que 1, ¿qué debería de dar? Falso, porque no es impar, ¿cierto? Eso es el diseño que ustedes deberían de hacer. Vamos a ver otras formas que lo han hecho, porque no es la única forma de hacerlo. Bien, entonces, no, esto no, El código nada que ver. no hay código nada que ver. Él arranca en 0, ¿no? 0 pertenece a S. Entonces, si n pertenece a S, 2n menos 1 también pertenece a S. Entonces arrancamos aquí. 2 por 0 menos 1. ¿Cuánto da? Menos 1. Entonces, como me generamos menos 1, entonces sería 2 por menos 1, menos 2, menos 1, menos 3. Esto está generando los enteros negativos, impares. Tampoco sirve. Vamos a ver. Lambda n, si n es igual a 1, numeral true. Y si no, esperen, no entiendo. Si esta parte no tiene sentido y esta parte tampoco tiene sentido. Más o menos. Empieza en 1, o sea, 1 pertenece a S. Y si n pertenece a S, también n más 2 pertenece a S. Falta refinamiento, pues está bien. Falta la función.
no sé qué, o sea, yo no puedo revisar un código sin conocer la definición inductiva, pero trataré de adivinar qué trataron de hacer aquí. Yo, por ejemplo, en esto es muy difícil porque aquí yo no me doy cuenta. Si n es igual a 1, entonces devuelve verdadero. Si es mayor, entonces hace impar de n menos 2. Y si no, falso. Ok. Sí, sí. No, está malo. Esto le quedan una recursión infinita si es par. Esto no tiene condición de parada, ¿sí? Si es impar, salta de 2 a 0. Si salta de 2 a 0, ¿cierto? Él vuelve... Ah, pero aquí está n mayor que 1. Sí, está bien. Está rara, pero está bien. Pertenece a impares enteros positivos n. O sea, el n pertenece a los enteros positivos. Entonces n pertenece a los impares, n más 2 pertenece a los impares. Pero hay un problema. ¿Cuál es el problema? ¿De dónde arrancamos? ¿Dónde está el 1 aquí? Ah, 1. Ah, ya. Sí, está bien. Esta está bien. Esta parte. Esto no devuelve un booleano. Está malo. Esto debe devolver un booleano. O sea, ¿es verdadero o falso? Pero ahí está explícito. Nada explícito, muchachos. Un texto es un diferente de un booleano. Yo estoy en un parcial y suerte. ¿Sí? Sí, muchachos, un texto es diferente a un booleano. Si ustedes me dicen que un texto, que eso es un booleano, vamos a hablar con el profesor de IPO inmediatamente, que hay un problema. ¿Sí? ¿En serio? ¿Cómo van a decir que un texto es un booleano? Sí, eso, muchachos, no pueden hacer ese tipo de cosas. Entonces, colocar true, numeral false. Pero si coloca comillitas t o comillita f, eso es un texto. Eso es un string. Pero igual la idea está bien. Solo está ese problema de que no devuelve el tipo de dato que es correcto. Devuelven que un predicado, ¿qué tipo de función, qué tipo de dato devuelve? Un booleano. Muchachos, un predicado, ¿qué tipo de dato devuelve? De nuevo, un booleano. Bien. Si uno pertenece a S y A pertenece a los enteros positivos, entonces la lista con... ¿Qué? ¿Eso qué fue? Ah, es una cajita triste, profe. Creo. No entendí. Sí, pues yo hasta aquí entiendo. Yo hasta aquí entiendo, pero lo de la lista sí ya me perdí. Porque es que me está diciendo, además la lista está mal hecha, ¿no? Porque la lista tiene dos partes. Recursivamente una lista que tiene, primer elemento es un valor y el segundo elemento es una lista. Entonces pilas con eso, ¿sí? Pilas con eso. Bueno, n pertenece a S y 1 pertenece a S. Bueno, mi teoría es, está desorganizado, pero está bien la idea. Porque 1 pertenece al conjunto de enteros positivos impares. Entonces, si n pertenece a S, por lo tanto, pero hay un problema. Este no me genera todos los números enteros impares. Miren por qué. Si n pertenece a S, n es un número ¿qué? Impar. Miren aquí, 2 por 1 más 1 da 3, en eso estoy de acuerdo, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Usemos el 3 para generar el siguiente. Daría 2 por 3 más 1, que es 7. ¿Qué pasa allí? El 5, ¿cómo lo generamos con esta regla? No hay forma, ¿sí? Y esa función no la entiendo. Bueno, miremos este. 1 pertenece a S, es como lo mismo que el anterior. Ajá. Sí, el mismo que el anterior, pero aquí está la función más elaborada. Recibe un n y un número. ¿Por qué? O sea, aquí está recibiendo el n y un número, ¿cierto? Pregunta si el n es igual al número. Si es así, devuelve n. En otro caso, hace un enramado recursivo sumándole 2. Muchachos, esta recursión tiene un problema gravísimo. ¿Cuál es?
Muchachos, una recursión, recuerden, de por allá de fundamentos de programación. La recursión tiene dos partes. ¿Cuál es la primera parte? Condición de parada. Y la segunda parte, Condición de llamado recursivo, ¿cierto? ¿Qué pasa? Y debe haber una garantía. Que sin importar el tipo de dato que usted le ingrese, o sea, que si usted cumple el contrato, ¿qué pasa con la recursión? ¿Debe qué? Debe terminar. Esta recursión se les va hacia el infinito. Miremos acá. Si n es igual a 1, ajá. Si n es mayor que 1. Bueno, hay un problema. Aquí hay un pequeño error. Aquí. Si a usted a un número impar le resta 2, 2, 2, 2 y 2 y 2 y 2, ¿hasta dónde va a llegar? Hasta el caso base, 1. Cuando usted hace la especificación inductiva, cuando usted arranca con ese primer elemento, la recursión debe llegar a ese elemento que usted propuso. ¿Sí me siguen allí? O sea, aquí está totalmente bien, solo hay un error. O sea, cuando usted propone el primer elemento que pertenece al número de enteros impares positivos, ¿cuál es? 1. La función que verifique eso debe llegar ¿hasta dónde? Hasta 1. Si llega algo que no es 1 por detrás de 1, ¿qué debería arrojarles? Falso. ¿Me siguen allí? Entonces, muchachos, tengan siempre presente eso. Cuando usted hace el diseño, usted encuentra que el paso base, en el caso inductivo, es la parada ¿de qué? De la recursión que diseñan, ¿cierto? Ese es igual, es un error pequeño, pero, o sea, me parece, este error, pues digamos, lo paso más que me vuelvan numeral T o numeral F, ¿sí? Perdón, comillitas T o comillitas F, lo paso más, porque pues aquí está volviendo un booleano. Ese comentario es booleano, ¿no? 1, ajá. Muchachos, esta también está mala. ¿Alguien me puede explicar por qué? Si uno pertenece a los impares. Uno pertenece al conjunto de los números impares, yo estoy de acuerdo, ¿cierto? Pertenece a más n. ¿Sí o no? N pertenece a los números naturales positivos. Ok, no hay problema, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Si n pertenece a los números impares positivos, ¿cierto? Entonces, 2 por 1, o sea, sería 2 por 1, 2 menos 1. Esperen, yo veo algo, que esta definición 2 por 2, no me gusta para nada. O sea, lo que dice que todo número multiplicado por el 2 da par, y al restarlo 1 da impar, ¿no? Sí. Pues, profe, Ok. Y entonces, ¿cuál es el número entero base que utilizan aquí? no, Sí. no usan base, usan pues la expresión n. Pero ¿cómo diseñarían una función recursiva si no conocemos la base? O sea, la base debería ser 1, ¿no? O sea, puede decir, 1 pertenece a S, ¿cierto? Pero ¿cuál es el problema? Esta definición tiene un problema. O sea, funciona. Pero yo no puedo generar los números, o sea, yo no puedo hacer una recursión hasta llegar hasta 1. ¿Por qué? Muchachos, es sencillo. Muchachos, porque yo debo generar todos los números impares a partir de 1. ¿Cierto? ¿Cuál es el problema acá? Que yo no tengo para partir un número que pertenezca al conjunto de los números impares. O sea, la definición funciona, pero tiene problemas de definición formal. ¿Sí me siguen acá? O sea, yo como estoy seguro de que paro en cierto número y sé que la recursión es correcta. O sea, ese tiene ese pequeño problema. Porque primero yo debo partir desde 1 y con 1, con esa regla, yo debo generar el resto de los números impares. ¿Sí me siguen allí? O sea, yo con 1 debo generar el resto de números impares. Pero ¿cuál es el problema con esta definición? Luego cambiamos de conjunto y nos pasamos al de los números enteros
positivos. ¿Qué pasó entonces con ese 1? A partir de él no puedo generar el resto de números, ¿vale? Es un problema, es el problema que tiene esta definición, a pesar de que funciona, ¿sí? Sí, funciona, pero tiene ese pequeño problema, que la idea es, usted tiene un elemento cualquiera, y a partir de ese elemento, ¿usted qué hace? Con una regla, ¿qué hace? Genera el resto del conjunto, ¿cierto? Ese es el chiste de esta definición. Bien. Ok. Bueno. 1 pertenece a S, L pertenece a S, entonces, y N pertenece a los números enteros positivos, entonces defino una lista. ¿Por qué? Yo solo estoy pidiendo los números... no, o sea, no es lo que se está solicitando, ¿listo? Bien, seguimos por acá. Si n es igual a 0, ¿qué problema ven de entrada, muchachos? Ah, Jesús. Si n igual a 0, entonces n es impar. 0 no es impar. No. O sea, ¿cuál es la base de los números enteros impares positivos? El 1. O sea, recuerden, en la especificación inductiva, usted tiene un elemento base y a partir de ese elemento construye el resto. Eso es lo fundamental, ¿sí? Seguimos por acá. 1 pertenece a S. Si n pertenece a S, entonces n más 2 pertenece a S. Observen, utilizo el 1. Con el 1 puedo hacer el 3. Con el 3 puedo hacer el 5. Con el 5 puedo hacer el 7. Y así sucesivamente. ¿Sí ven la diferencia? O sea, usando un elemento del conjunto puedo generar los siguientes. ¿Estamos allí? Ajá. La función no la entiendo. Recibe un n y un número. Pero ¿por qué insisten en recibir ese número? O sea, recibe dos cosas. N y número. Yo supongo que n es lo que ando buscando. Pero ¿número quién es? Número es algo allí. Uno pertenece a ese, si ajá, ese está. De nuevo, ¿qué problema tiene esto? Muchachos, devuelve son booleanos, ¿sí? A empezar, así se enojen y todo, devuelven son booleanos. Adicionalmente, que este es el problema más grave. O sea, lo del booleano, ok, es una pequeña rebaja, si está la idea. Pero esto destroza el punto. Hay algo fundamental aquí. ¿Por qué ese even n está mal? O sea, esto lo corren y funciona, de eso estoy de acuerdo. Pero no es la idea de especificación recursiva. ¿Por qué? Está como afirmando. No está, o sea, no está utilizando una definición recursiva para llegar desde un número cualquiera al caso base. Lo que yo hice. Exacto. ¿Sí me siguen allí? Sí. Entonces, por ejemplo, si en el parcial pido la especificación, por ejemplo, de esto, hagan la función, siempre tiene que haber algo recursivo que te lleve desde cualquier número al caso base. Ese es el chiste, ¿sí? Eso siempre es el chiste. Entonces, por ejemplo, una definición recursiva de listas debería de llevarlos hasta ¿dónde? Hasta la lista vacía, ¿sí? Bien, seguimos con CAM. Esto está bien. Está bien. Sí, está bien. ¿Qué opinan de esta persona, de CAM? Hay una definición recursiva. Pues el paso base dice, si n es igual a 1, devuelva true. En otro, si n es menor que 1, devuelva false. Y está llamado recursivo restándole 2. Como ven, esto lleva cualquier número a su caso base. ¿Sí? No sé, pero estuvo bien. 1 es igual a n. Ok, ignoro esa primera parte. 1 pertenece a S. Si n pertenece a S, entonces n más 2 pertenece a S. Falta la función. Vamos a ver qué dijo el profe.
¿Qué? Uy. No mames, ¿qué es eso? No, muchachos, no sé qué decir. Se pierde mucho. Me perdí, la verdad. O sea, serles franco, o sea, supongo que funciona, pero creo que es como irse por el camino complicado. Supongo que funciona, no sé, ¿cierto? No sé qué decir ahí. Ok, hace la recursión, pero de nuevo, ¿qué devolver un predicado? Un booleano. Muchachos, si ustedes me dicen que eso para ustedes significa un booleano, yo insistiría, yo llamo al profesor de hipo y les pregunto si él les dijo eso, ¿sí? Porque, pues me parece es No, nos embarramos con un eso. problema de embarrada. Bueno, usted no dice nada. Vamos a ver este. Ah, ¿cuál es el problema de esta definición? Utiliza el módulo, ¿cierto? Pero ¿cuál es el problema de usar módulo? Recuerden que estamos hablando de especificación recursiva de datos, ¿cierto? Entonces, cualquier dato se puede definir a partir de su caso base. Ese es a secas la definición de esto. Esto es a secas, ¿sí? Cualquier dato que usted tenga se puede definir a partir de su caso base. Pare de contar, ¿sí? Miremos el caso de este código. ¿Qué problema hay acá? Módulo, ¿cierto? El módulo Sí. no es una definición recursiva, ¿sí? ¿Qué? Ok. Entonces n más 1 es un número impar. No. No. Ah, ¿Sí? no mate eso, profe. Ok, muchachos, me declaro preocupado, ¿sí? Me temo que a partir de la otra semana o sea, los talleres bajarán a intensidad semanal. Se subirán a Uy, intensidad no, semanal. profito, eso es lo que hay. Muchachos, este curso o lo trabajan o lo trabajan. Toca así, ¿sí? Es más trabajo para mí también, No, ¿sí? profe,